Y no sé si ustedes recuerden, porque seguramente algunas generaciones de ustedes nacieron en un hogar cristiano, pero creo que llegó en algún momento, un punto donde alguien nos compartió del Señor. ¿Recuerdas ese día o esa tarde cuando alguien te habló del Señor? Y pensando en eso, hermanos, quisiera invitarles que abran sus Biblias ahí en la carta de Timoteo. De hecho, una de las cosas que tampoco no esperaba era que iba a compartir. Veníamos con otro propósito, así que yo le mencioné al hermano con quien vengo, le digo, nos vamos preparados, va y no sabemos, así que yo me vine muy tranquilo, pero vamos en esta tarde, primera carta a Timoteo, hermanos. Capítulo 4. Seguramente usted ya ha pasado un montón de veces por esta escritura. Capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Dice así en el nombre del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Amado Jesús, en esta tarde, una vez más quiero pedirte, Señor, que tú nos hables en esta tarde. Y gracias por la oportunidad de estar aquí entre estos hermanos y hermanas que aman tu nombre también. Así que te damos gracias por lo que vas a hacer con nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Se ha dicho o se ha pensado siempre que a veces los que debemos de compartir el Evangelio siempre son los predicadores o los pastores o los maestros, pero hay una instrucción de parte del Señor para nosotros, para todos los creyentes, y es de anunciar el Evangelio, de anunciar la palabra del Señor. Una de las cosas a que hemos sido llamados es a eso precisamente. Cuando estemos en la eternidad con el Señor, allí no habrá necesidad de evangelizar a nadie, de compartirle a nadie. Pero es aquí donde usted y yo tenemos que compartir de la palabra del Señor. Y hace días pensando en esto, como les mencioné, por la charla que tuvimos acerca de las personas que dan clases en el instituto, y pensando en el tremendo labor que hay en la iglesia donde estamos ahora al frente. Una de las cosas que siempre recalco a los maestros y maestras de escuela dominical, que la mayoría son maestras, yo siempre les recalco y les digo, hermanas, cuando ustedes vayan a compartir en la escuela dominical a los niños, prepárense bien, compartan bien, sean excelentes, porque ustedes no saben si de ahí van a venir pastores o evangelistas que van a compartir la palabra. Así que tracen bien la palabra, dediquen tiempo para estudiar bien, preparen bien a esos niños. Yo recuerdo que tuve una de las mejores maestras de escuela dominical, la hermana Yolanda, y de hecho no he tenido la oportunidad, hace como 20 años que no había podido ir a México, venir a México, bueno, hasta ahora mismo estamos aquí. Y obviamente ella sabe lo que ahora soy, pero una de las cosas que le tengo que agradecer a ella es por el arduo trabajo que hizo, no solamente conmigo, hubo muchos más compañeros que estuvimos en la escuela dominical compartiendo la palabra. Y
Y quiero basarme, básicamente lo que quiero compartir con ustedes es en un poquito de contexto en la vida de Timoteo. Cuando Pablo escribió esta carta, que seguramente ustedes saben, de hecho fue la última carta que el apóstol escribió. Cuando él escribió esta última carta, no pasarían quizás días, meses, años no, pero quizá meses antes de que él fuera ejecutado. Pero él tenía una instrucción para un hijo en la fe, que era Timoteo. Y la instrucción fue breve para él. Y la instrucción fue: Timoteo, predica la palabra. Esa fue la instrucción para él. Y Timoteo, él estaba en Éfeso. Y él estaba luchando con algunos factores, con algunas problemáticas dentro de la iglesia. Por un lado, había gente que estaba atacando a la iglesia por fuera, y eso no iba a disminuir, sino todo lo contrario. Y Timoteo, él estaba siguiendo a Pablo, hermanos, y Pablo, él conocía el sufrimiento. Pablo conocía lo que era llevar el peso de la obra del ministerio. Él sabía lo que era sufrir por el Señor, sabía lo que era estar en las cárceles. Siempre que tengo la oportunidad de comentar algo acerca de este mismo renglón, yo siempre pienso que Pablo fue una de las personas que nunca, en los lugares que él llegaba, nunca preguntaba ¿dónde está el hotel más cercano para saber? Él tenía que preguntar, ¿dónde está la cárcel más cerca? Porque era el lugar donde él era lo más probable que iba a estar ahí. Y Pablo sabía todas estas cosas, sabía lo que eran los azotes, la flagelación, el objeto de ser náufrago en el océano. Y una de las cosas, como él menciona en segunda carta a los Corintios capítulo 11, después de mencionar todos los sufrimientos, él dijo: y sobre lo que más se agolpa sobre mí, la preocupación es por todas las iglesias. Él conocía todo lo que era este contexto acerca de la carga de estar en la obra del ministerio. Y esta era una de las cosas que él tenía, esta carga también por Timoteo. Acerca también del fracaso del liderazgo en las iglesias, el hecho de que los líderes en las iglesias no fueran fieles, los falsos maestros, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que rodeaban de alguna manera la seguridad de la iglesia. Esto fue también sin duda lo que lo llevó a escribir las 13 epístolas del Nuevo Testamento, para advertir, para cuidar a la iglesia o a las iglesias. Y Pablo había dejado a este joven Timoteo en una iglesia de Éfeso. Éfeso era una iglesia importante en aquellos días. De hecho, esta iglesia fue una iglesia, algunos comentaristas le han llamado que fue una iglesia madre, en el sentido de que, por ejemplo, usted seguramente ha escuchado las iglesias que están enlistadas en el capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis. Y estas iglesias fueron fundadas a partir de esta iglesia de Éfeso. Así que esta iglesia básicamente era una iglesia importante. Y Timoteo había sido dejado por Pablo para estar allí al frente de esta iglesia. Pero al parecer había muchos problemas en esta iglesia. Al parecer Timoteo tenía un liderazgo corrupto. Había líderes y falsos maestros que se habían introducido y el liderazgo era peligroso. Había algunos hombres que habían dejado de desempeñar su papel en la iglesia. Había mujeres que habían estado usurpando el lugar de los hombres en la iglesia. Y todo esto sale a relucir en estas dos cartas, primera y segunda de Timoteo. Así que era un trabajo muy duro. Había impiedad en la iglesia y habían otras cosas más por mencionar. Así que era un ministerio muy duro y bueno, lo que quiero estar comentando, porque estoy mencionando esto, es para hacerles saber que al parecer Timoteo estaba fracasando en el ministerio. Él se estaba desmoronando bajo el peso de esta responsabilidad de estar al frente de una iglesia. Y por supuesto a Pablo le preocupaba. Y uno preguntaría, bueno, ¿por qué? Bueno, porque
Pablo, él tenía las expectativas en que este joven, este hijo Timoteo, él iba a ser quien iba a continuar y llevar el trabajo que Pablo estaba haciendo en cuanto a la extensión del evangelio y es probable en cuanto a la plantación de iglesias. Pero Timoteo estaba en problemas. Tenía todo este liderazgo corrupto y estas problemáticas dentro de la iglesia. Así que Timoteo era el hijo de Pablo en la fe. Él había pasado muchos años con Pablo. Era, como solemos decir, era el discípulo número 1 para Pablo. ¿Quién era el más preparado, el más dotado, el más capacitado? Timoteo. Pero Timoteo se estaba desplomando. Él estaba fracasando, estaba demostrando infidelidad dentro de la obra del Señor. Y en este punto, cuando Pablo escribe esta carta, él sabía, hermanos, que su vida había terminado. Si usted le da la vuelta a su Biblia, ahí en el versículo 6, Pablo escribió, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la batalla, he guardado la fe, etcétera, etcétera. Usted conoce ese versículo. No pasó mucho tiempo después de que él escribió estas cosas que literalmente él colocó su cabeza en un bloque. Es muy probable que un bloque de madera, cuando una hacha o una guillotina iba a desprender su cabeza de su cuerpo. Y la pregunta ahora, bueno, ¿y quién iba a continuar entonces con el trabajo que estaba haciendo Pablo? Las expectativas estaban sobre este joven Timoteo. Pero con todos estos problemas, porque comenzamos con la instrucción número 1, la instrucción era, hey Timoteo, tú tienes que predicar la palabra. Acompáñame por favor ahí, dale unas vueltas a tu Biblia en el capítulo 1. Mira, quizá un poco de contexto acerca de lo que te estoy comentando. Dice en el versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Mira lo que Pablo comienza a decir en los primeros versículos. Hey, Timoteo, aviva el fuego del don. Y preguntaremos, bueno, ¿qué don era ese para Timoteo? ¿Qué don tenía? Bueno, seguramente el don de la enseñanza, el don de la predicación, el don del liderazgo. Hey, Timoteo, aviva el fuego. ¿Esto qué te hace pensar? Que Timoteo había dejado que su don fuera descuidado. Quizá ya no tenía ánimos de enseñar como lo solía hacer o predicar como lo solía hacer. Versículo 7, Pablo sigue insistiendo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Detengámonos ahí. ¿Qué más le dice esto cuando uno lee? Timoteo estaba demostrando actitudes de cobardía. Timoteo se había vuelto cobarde. Versículo 8. Por tanto, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. ¿Quieres saber lo serio que está esto? Timoteo no solamente había descuidado su don, no solamente él se estaba acobardando, pero Timoteo estaba llegando al punto de avergonzarse del mensaje que él estaba predicando y del apóstol a quien él estaba siguiendo. Timoteo, no te avergüences del Señor. Y todavía se pone peor la situación. Si tú brincas esos versículos, llegamos al versículo 13. Empeora un poquito.
Y mira lo que Pablo le dice en el versículo 13. Hey, Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Mira, hermano, cuando uno lee con detenimiento, Pablo llega al momento que le dice, hey, Timoteo, retén la forma de las sanas palabras. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Acaso Timoteo había permitido o había descuidado al grado de que a lo mejor había permitido que la sana doctrina se deformara porque era quizás ofensiva para algunos en la iglesia, que él ya no estaba predicando la verdad? ¿Acaso él estaba en peligro de dejar la sana doctrina? Timoteo estaba en problemas, hermano. Y Pablo tiene que decir, hey, retén la forma de la sana doctrina. Tienes que guardar la verdad, Timoteo. Versículo 14. Timoteo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿De qué tratará eso? El depósito. Bueno, cuando leemos el contexto de lo que Pablo está hablando a Timoteo, es acerca de la revelación. No se trata de la revelación, de la palabra, del Evangelio. Pablo lo escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, cuando él lo dijo en otras palabras. Dijo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder sean de Dios y no de nosotros. Este tesoro aquí le dice, hey, guarda el buen depósito. Y en los últimos versículos de este capítulo, bueno, creo que solamente una casa había sido fiel. La casa de Onesíforo. Porque dice el versículo 15, ya sabes esto, Timoteo, que me abandonaron todos los que están en Asia. Por favor, quisiera que ustedes y yo nos pusiéramos en los zapatos de Pablo. ¿Y cómo nos sentiríamos nosotros si usted y yo fuéramos los que estuviéramos haciendo el trabajo de Pablo? Y él está llegando al final de su vida, porque en unos días él va a ser decapitado, va a ser ejecutado. Y llegar al final de los días y mirar hacia atrás y tú ver a todos los a quien tú serviste, con quien tú serviste, y que todos te han abandonado. Fue alto el precio. Fue un triste final. Todos me han abandonado. Dijo Pablo, solamente hubo una casa fiel, la casa de Onesíforo. Si tú lees versículos 16, 17, 18, está hablando de la fidelidad de ese hombre, Onesíforo. Así que en el contexto de lo que Pablo está hablando con Timoteo, ahora Pablo está diciendo, Timoteo, ¿acaso tú también vas a ser infiel conmigo? ¿Acaso te vas a acobardar? ¿Acaso vas a dejar que tu don sea descuidado? ¿Acaso no vas a guardar la verdad? ¿Acaso te vas a avergonzar del Evangelio? Y llegamos al capítulo 2. Y Pablo dice en el versículo 1, Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Básicamente, lo que Pablo está diciéndole a Timoteo, Timoteo, yo te di la verdad a ti. Tú tienes que entregarla a otros, a hombres fieles e idóneos para enseñar a otros también. Hace muchos años el hermano John MacArthur, seguramente conocen acerca de quién es. Él dio una anécdota. Él dijo que cuando él fue joven, él corrió la carrera de relevos. No sé cuántos en algún momento han visto las Olimpiadas o la carrera de, si son 400 metros, son 1600 metros, creo, en una pista. Pero el caso es que es cuando tú pasas la estafeta, son relevos. Y dijo que él estaba en medio, él y otro, y los dos corredores, el primero y el último, eran los más veloces, pero
estaban compitiendo ahí en California con otra universidad y llegó un momento cuando él era el segundo corredor y dice, llevamos la delantera y bueno, simplemente yo tomé la estafeta y corrí los 400 metros más veloces en mi vida. Y íbamos ganando y yo le di esa estafeta a mi compañero, al que seguía, el tercero. Y cuando él iba en la curva y un poquito más, y casi a la mitad, él se detuvo en seco. Paró de correr y se sentó en el pasto. Y dice el hermano que él fue corriendo a mitad de la pista y le preguntó, ¿qué pasó? ¿Por qué paraste? Y dijo, nunca voy a olvidar lo que él me dijo. Dice que su compañero le contestó simplemente, no lo sé. Simplemente no me dieron ganas de correr. Y el hermano dice, yo quería quitarle los spikes y enterrárselos en la cabeza y decirle, ¿qué te pasa? No estás solo aquí. Habemos muchos que nos hemos preparado. ¿Crees que eso es malo, hermano? Déjame decirte algo. A ti y a mí alguien nos entregó la verdad. Tú y yo no podemos simplemente detenernos en la carrera y sentarnos en el pasto. Alguien nos entregó la verdad. Tú y yo tenemos que entregarla a otro. Y esos otros a otros. Pablo dice, Timoteo, yo te di la verdad. Timoteo, tú enseña a hombres fieles. Y estos hombres fieles a otros. Ahí hay 4 generaciones. Pablo a Timoteo, Timoteo a hombres fieles a otros. Y así sucesivamente. Por eso los pregunté hace un momento, ¿recuerdas cuando alguien te compartió del Señor? Cuando le dijiste, Señor, reconozco que te necesito. Alguien, o quizás escuchando a un predicador, no lo sé. Pero seguramente hubo alguien que lanzó esta palabra. Así que Pablo está diciéndole, Timoteo, tú no puedes renunciar. Tú no puedes acobardarte. Tú no puedes dejar que tu don sea descuidado. Y es en este mismo contexto, hermanos, de lo que Pablo está diciéndole a Timoteo, que en el capítulo 4, Pablo llega diciéndole con urgencia, Timoteo, predica la palabra. No te acobardes. ¿Sí entienden el contexto, cómo Pablo está empezando? Y llega aquí al capítulo 4 entonces para decirle, hey, predica la palabra. Y la palabra tiene que tener estos 2 aspectos cuando uno la comparte. Hoy en día, desafortunadamente, la palabra se ha degradado mucho. Hoy tenemos un evangelio muy degradado. Creo en lo personal que siempre la palabra tiene que tener estos 2 aspectos. Por un lado, nos confronta con nuestro pecado, con nuestra maldad, con nuestra pecaminosidad. Es como dijo el profeta Jeremías, ahí en el capítulo 23, él dijo, ¿qué acaso no es mi palabra como fuego o como martillo que quebranta la roca? O el escritor de Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que tenemos la palabra más viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Que espada de 2 filos, ¿sabes? Las espadas de 2 filos eran muy famosas en la antigüedad, porque por ambos lados tenían filo, así que cuando esta entraba, sajaba como mantequilla. El escritor dice que la palabra de Dios es como espada, a veces corta, a veces nos confronta con nuestro pecado, pero por otro lado también es consoladora, exhorta.
Como dice ahí en el 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, etcétera, etcétera. Así que Pablo está diciéndole, hey, Timoteo, predica la palabra, hijo. No te detengas. No estoy en casa, así que tengo que respetar, hermano. Yo no quiero, porque yo en casa, hermano, pero permíteme solamente como ampliar un poquito este argumento que Pablo está mencionando a Timoteo y darte algunas razones, por lo menos unas 5 razones del por qué tú y yo debemos de predicar la palabra. Los que somos creyentes, los que hemos recibido al Señor, los que hemos reconocido al Señor y que sabemos que hay vida eterna, pero también si hay vida eterna, hay también infierno. Cuando hablamos acerca de la honestidad en el Evangelio, tenemos que ser honestos. Siempre cuando hablamos de esto, yo a veces les comparto a los hermanos y les digo, supongamos que mi hermano aquí que me dio un ride en una troca muy bonita en la mañana y yo voy con él, pero él es mi familiar y yo voy y yo me siento mal y él ve la radiografía y él se da cuenta, él es doctor, ¿verdad? Estoy poniendo esta ilustración y él sabe que Daniel tiene cáncer, está en la última etapa, pero él porque me estima y me aprecia, cuando yo paso a su consultorio simplemente me dice, Daniel, mira, hay algunas cosas mal, pero tú tienes que ser optimista y tienes que alimentarte bien y todo va a estar bien, y etcétera, etcétera. Él no es un doctor honesto. ¿Entiendes eso? Es lo mismo con la honestidad en el Evangelio. Cuando tú y yo compartimos la palabra, el pecador o él o ella tienen que saber que si aceptan al Señor, tú y yo tenemos que informarles de todo lo que les espera en la vida eterna. Pero si ellos no reciben el Evangelio a Jesucristo, ellos tienen que saber también lo que les espera en el infierno. ¿Entienden? Eso se oye duro, yo sé que se oye chocante, pero esa es honestidad en el Evangelio. Una de las razones, rápidamente, por las que usted y yo tenemos que predicar la palabra es debido a que los tiempos son peligrosos. Si tú das vuelta a un capítulo antes, Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 1, ahí mismo en esa carta, Timoteo, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos. En el lenguaje del Nuevo Testamento, cuando la Escritura habla de los postreros días, estos postreros días se refieren, ellos comenzaron cuando el Mesías llegó, cuando Jesucristo vino por primera vez. El apóstol Juan en el capítulo 2, en la primera carta, él dijo, hijitos míos, ustedes deben de saber que estamos en los últimos días. Algún comentarista dijo, bueno, nosotros estamos en los últimos días, pero nosotros estamos en los últimos días de los últimos días. El énfasis aquí es que estamos en tiempos peligrosos. A través de la historia de la iglesia han venido muchas acechanzas, muchas cosas que han tratado de acabar con el Evangelio, de entorpecer el Evangelio. Aunque la promesa del Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Esa es la promesa del Señor. Pero sin embargo, cuando uno ve el contexto histórico y te das cuenta que en un principio, después de que el Señor ascendió y quedaron los discípulos y los apóstoles y las primeras generaciones, primero empezó ellos tuvieron problemas con el gnosticismo, con ese concepto religioso acerca de negar la deidad de Jesucristo, la encarnación de Jesucristo. Después, el legalismo con los fariseos, aquellos que peleaban de que, bueno, tú y yo no podemos ser salvos a menos de que hagamos las obras de la ley.
Y después de eso vino la religión con los sacramentos, etcétera, etcétera. No quiero abundar tanto en esto, pero quiero darte un pormenor de todas las cosas, de los tiempos peligrosos que han llegado una y otra han llegado. El ecumenismo llegó en el siglo pasado, donde todas las religiones podían unirse, el cristianismo con otras y decir somos iguales. Y el moralismo, el pragmatismo, la predicación de la prosperidad hoy en día. Y déjeme ser un poco atrevido, y porque esto es una realidad en los Estados Unidos, y no dudo que aquí también se vea eso. Hay iglesias cristianas donde ya se ha permitido que parejas del mismo sexo se casen, pastores. Pablo dijo, debes de saber esto, Timoteo, que vendrán tiempos peligrosos. Y déjeme decirle algo más, todas estas cosas han venido y se han acumulado y acumulado y ninguna se ha ido. Estamos viviendo en los peores tiempos que la iglesia está pasando. Por eso usted y yo tenemos que predicar la palabra. ¿Entiende eso? Hay urgencia en eso. Otra de las razones debido también a la fidelidad de los santos. Mire, déjeme explicar un poquito más. Capítulo 3, tal vez estamos yendo y viniendo, pero es el mismo contexto del argumento de Pablo. Capítulo 3, versículo 10, Pablo está diciéndoles a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Timoteo, sígueme. Tú has aprendido de mí. Una de las cosas que a veces nos sorprende en el caminar históricamente, ahora en el contexto en que estamos, a veces nos ha sorprendido de que hay jóvenes o predicadores simplemente que se lanzan y tratando de reinventar el evangelio con cosas nuevas, con nuevas ideas. Hablo, por supuesto, a aquellos que se salen de las escrituras, cuando simplemente lo que tenemos que hacer es seguir el ejemplo de los hombres piadosos que han llegado antes que nosotros. Pablo le dijo a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, etcétera, etcétera. Tenemos que imitar a los piadosos de antes. No sé si me están entendiendo. Déjenme ilustrarles con algo que me pasó hace muchos años. Estábamos todavía aquí en México, en Aguascalientes, y me habían dejado encargado de una obra pequeña y unos 15 personas. Mi esposa y yo estaba con una guitarrita nada más de caja y un hermano llegó un día, a veces dirigíamos, pero me sorprendió porque ese día llegó y de repente, y yo estaba agachado simplemente, ¿verdad?, esperando cuál canto vamos a entonar, y así como está aquí el hermano, y de repente dijo, a ver, hermanos, vamos a ponernos de pie. A ver, por favor, a todos los que están, estoy viendo ahorita la hermana que anda de negro, bueno, a todos los que andan de negro, todos vamos a correr y vamos a tocarla. Ahora vamos a llegar a la pared de allá atrás. Y yo por un momento dije, pensé en mi esposa, dije, a ver si esta también está haciendo lo mismo. Dije, pensé y volteé. No, ahí estaba sentadilla, ahí estaba todavía. Ahí. Eso me dio tranquilidad, ¿verdad? Y cuando ya tomé lugar, les dije, hermanos, miren, no estoy molesto, pero déjenme decirles algo. Y con amor, y les dije, y paciencia, hermanos, el venir a la iglesia, no venimos a tratar de hacer shows o de tratar de hacer cosas para entretener a la gente. Venimos a escuchar la palabra del Señor, etcétera. Es solamente un ejemplo para decirles, pero eso desprende a muchas cosas que hoy en día
Hay gente que está tratando de reinventar, pero Pablo simplemente le dijo, hey, sígueme. Tú has oído mi enseñanza, mi conducta, lo que hemos trabajado, cómo se hacen las cosas. Hemos caminado sobre la doctrina de los apóstoles, etcétera, etcétera. Otra de las razones del por qué debemos de predicar, hermanos. Y tengo otras cosas más, pero déjenme, voy a adelantarme unas, porque no quiero cansarles, hermanos. No sé a qué horas terminen y no quiero abusar, pero debido a la tendencia hacia el engaño, quiero terminar con eso porque voy a omitir las otras. Debido a la tendencia que hay en cuanto al engaño hoy en día. Mira, capítulo 3, versículo 13, Pablo le dijo, de hecho el capítulo 3 ahí habla de todos los hombres que van a sacar estas ideas, filosofías y cosas contrarias a la verdad. Y él le dice en el versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, Timoteo, engañando y siendo engañados. Esto no se va a componer. La gente va a estar desviándose y vendrán engañadores y otros más. Alguien dijo, hermanos, que la mayor perversión la peor forma de impiedad es la perversión de la palabra de Dios. Para aquellos, porque Pablo en uno de los contextos aquí le dice que vendrán unos que tendrán comezón de oír cosas nuevas. Esto es, ya no estarán conformes solamente con estudiar lo que está aquí. Quieren otras cosas nuevas, van a tener comezón de escuchar otras novedades, como los atenienses. Déjenme los ilustro de esta manera, como cuando en el tiempo en el desierto con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel quería ver un Dios palpable, alguien visible. Así que cuando la gente en sus novedades quieran un becerro de oro, esto va a crear maestros o creadores de becerros de oro. ¿Entienden eso? A la demanda de gente que quiera escuchar más novedades, esto va a procrear falsos maestros y muchas cosas más. Timoteo, no te acobardes, le está diciendo Pablo. Y finalmente yo quiero dejarles en este contexto de Timoteo y preguntarnos, bueno, ¿y qué pasaría con Timoteo? La Biblia parece que ya no menciona más acerca de él. ¿Se acobardaría o seguiría en el ministerio? ¿O finalmente diría, bueno, esto no es para mí? Acompáñenme, por favor, en la carta de Hebreos. Es la última escritura que vamos a ver en esta tarde. El último capítulo. Hebreos capítulo 13. Versículo 23. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así en el nombre del Señor. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a verles. Es un saludo final muy breve que el escritor está escribiendo a los creyentes hebreos. Pero él menciona aquí a Timoteo y dice, ustedes deben de saber que el hermano Timoteo está en libertad. Y uno se pregunta, ¿y por qué está en la cárcel? ¿Por qué estaba en la cárcel? Déjenme decirles algo. Hay buenas noticias, porque parece que Timoteo siguió los pasos de Pablo. En sus persecuciones, en su predicación del Evangelio, en su piedad, en su valor, en entregar la verdad, la sana doctrina. El punto es que por hacer eso, él cayó en la cárcel como Pablo, pero por la gracia del Señor,
el Señor le dio la libertad. No sé qué va a pasar con nosotros, con usted y conmigo. Quiero invitarles que se pongan en pie, hermanos. Cuando hay oportunidad de compartir en la iglesia acerca de este tema relacionado con a veces el compartir del Evangelio, siempre les digo a los hermanos, saben, hermanos, permítanme ilustrarles de esta manera. Supongamos que por aquí hace días el hermano que estábamos, el pastor, atravesamos un río que de hecho estaba seco, dice, pero es un puente. Supongamos que usted y yo vamos en la noche con nuestra familia y ese puente donde es cruce de carros y hay una profundidad que si tú te vas ahí seguramente vas a matarte, pero que a unos cuantos metros tú ves que ese puente se desploma, pero tú alcanzas a ver. Hay alguien que te avisó que ese puente se acaba de desplomar y tú te bajas de tu coche. Tenemos dos opciones, podemos quedarnos allí y regresar, o podemos bajarnos y decirle a la demás gente, hey, párate, detente. No puedes pasar. Es como lo que Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo, yo te entregué la verdad. Usted y yo ya tenemos el boleto asegurado con el Señor, pero faltan personas que necesitan escuchar del Señor. Hay familias que todavía necesitan conocer del Señor. Hoy en esta mañana, siempre yo he tenido curiosidad, hasta después del COVID, yo dejé de hacer eso. No sé si sea un desorden en mi vida, pero siempre me dio curiosidad. Al día aquí en Elkhart o en Indiana, después me voy en todos los Estados Unidos, a ver en México, ¿cuántos murieron hoy? Pero en el COVID se disparó eso porque tú te ibas y estaban los números corriendo y corriendo y corriendo. Hoy en esta mañana aquí en San Luis del Río Colorado, ¿sí? Hoy mucha gente ya no amaneció. Pero mira, tú y yo estamos aquí en esta mañana. Amén. Y tú y yo tenemos la verdad. Tú y yo tenemos que compartir la verdad.